En la fiesta de mi padre, le di un regalo misterioso. Mi madre lo apartó e insultó, llamándome parásito. Mi padre añadió, no necesitamos tu regalo barato, llévatelo y lárgate. Me reí y revelé el contenido. Ahora no dejan de llamar, suplicando. Mi nombre es Aria Vance. Tengo 29 años, y en la fiesta del 25º aniversario de bodas de mis padres, mi madre me miró fijamente, apartó mi regalo y me llamó parásito que jamás sobreviviría por mi cuenta. Estábamos en el salón de un club campestre a las afueras de Minneapolis. Lámparas de araña de cristal, manteles blancos, 60 invitados con atuendos caros. Entré sola, cargando una caja de regalo azul marino que me había tomado semanas preparar solo para mi padre. Mi madre la miró fijamente, luego a mí. Su sonrisa ni siquiera parpadeó mientras deslizaba la caja con 2 dedos, como si fuera algo barato que pudiera manchar la mesa. No tenías que traer nada, dijo lo suficientemente alto para que las mesas cercanas la oyeran. Aria nunca ha sido buena con el dinero. Todavía no puede valerse por sí misma, pero al menos lo intentó, ¿verdad? Algunas personas rieron cortésmente. Mi padre, Richard, no se rió. Simplemente se reclinó en su silla, me escaneó de arriba abajo y añadió, no necesitamos tu regalo barato. Tómalo y vete antes de que te avergüences. Sentí 60 pares de ojos clavándose en mí a la vez. Algunos curiosos, otros divertidos, algunos ya convencidos de que sabían exactamente quién era yo y qué tipo de vida había arruinado. No lloré. No grité. Simplemente tomé la caja, la puse justo delante de ellos y sonreí. Realmente no tienen idea de lo que están rechazando, dije. Así que déjenme mostrarles. Antes de levantar la tapa, probablemente debería advertirles. Lo que había dentro de esa caja no solo cambió esa noche. Cambió todo lo que vino después. Si crees que esta historia vale la pena, tómate un segundo para darle me gusta a este vídeo y suscribirte, pero solo si de verdad quieres. Y si no te importa, deja un comentario diciéndome desde dónde lo estás viendo y qué hora es allí. Tengo mucha curiosidad por saber qué tan lejos llegará esto. Ahora, déjenme llevarlos de vuelta al momento en que mis padres decidieron que su hija no valía ni $1 más. No me levanté un día y decidí entrar a la fiesta de aniversario de mis padres con una caja misteriosa solo para demostrar un punto. Esa sala, esa palabra, parásito, había estado resonando en mi vida durante años antes de que alguien la oyera en voz alta. Cuando mi madre apartó mi regalo frente a todos, no fue la primera vez que lo hacía. Fue solo la primera vez que había 60 testigos y un cuarteto de cuerdas para cubrir el incómodo silencio. Creciendo en nuestro pequeño suburbio de Minneapolis, la historia favorita de mi familia sobre mí era que yo era la responsable. Suena como un cumplido hasta que escuchas el resto de la frase. Mi hermano menor, Ethan, era la estrella, el atleta, el que tenía un gran futuro. Yo era la niña que lo veía desde las gradas, sosteniendo un termo de café que yo misma preparaba porque nadie recordaba que tenía un examen temprano al día siguiente. Mi padre, Richard, amaba contarle a la gente las estadísticas de Ethan, su velocidad, como los ojeadores definitivamente lo notarían esa temporada. Si alguien preguntaba por mí, mi madre, Eleanor, sonreía y decía, oh, Aria ayuda un poco por aquí y por allá. Es buena con la gente. Se casará con alguien sólido y estará bien. Ese era el plan que tenían para mí. No la universidad, no una carrera, solo estar bien. El problema era que yo no quería casarme para tener una vida. Quería construir una. Al último año de preparatoria, tenía una idea bastante clara de cómo podría ser eso. Me había enamorado de la comida, el café y la sensación de ver a personas cansadas entrar a una cafetería y salir un poco más ligeras. Pasaba los fines de semana experimentando en nuestra pequeña cocina, haciendo panqueques desde cero, probando recetas de rollos de canela mientras mis padres se quejaban del desorden. Mi consejero vocacional me empujó a solicitar un programa de gestión de hospitalidad y culinaria en Denver. Fui aceptada, no solo aceptada, sino con una pequeña beca por mérito. Sin embargo, no cubría todo. Todavía necesitaba alrededor de $12,000 al año. Ese número se convirtió en un muro contra el que seguí estrellándome. Recuerdo la noche en que llevé el paquete de aceptación a la mesa de la cena.
Ethan acababa de volver de la práctica, sudoroso, ruidoso y hambriento. Mis padres estaban de buen humor, hablando de una nueva camioneta que estaban considerando para él si conseguía un puesto en un buen equipo. Esperé a que la conversación decayera y deslicé el sobre por la mesa. Fui aceptada, dije, mi voz temblando un poco. Es en Denver. Es un programa realmente bueno. Solo necesito hablar sobre la brecha de matrícula y los préstamos y tal vez, no sé, algo de ayuda. Mi padre apenas miró los papeles. Ya hablamos de dinero, Aria, dijo. Todo lo extra está invertido en el futuro de Ethan, sus perspectivas de beca, sus campamentos, sus viajes. Mi madre ni siquiera miró la carta de aceptación. Simplemente negó con la cabeza, tomó un sorbo de vino y dijo, vas a la escuela para aprender a hacer café y panqueques. No nos necesitas para pagar eso. La gente paga por la facultad de Derecho, la escuela de Medicina, títulos reales. Lo que quieres es adorable. Puedes resolverlo por tu cuenta. Intenté de nuevo. Hablé de trabajos de medio tiempo, de asumir préstamos a mi nombre, de que esto no era una clase de pasatiempo en el centro comunitario. Mi padre dobló la carta y me la devolvió como si fuera un folleto que alguien había pegado en su parabrisas. Tenemos que invertir donde cuenta, dijo. Ethan tiene una oportunidad de algo grande. Estarás bien. Siempre estás bien. Esa era su mentira favorita sobre mí. Que siempre estaba bien. Cuando cumplí 19 años, la verdad apareció en una forma diferente. Ethan necesitaba su propia habitación para el verano y mis padres decidieron que la casa estaba un poco abarrotada. Una noche después de cenar, mi madre dijo con mucha calma, te hemos dado tiempo para resolver las cosas. No es saludable para una adulta seguir viviendo en casa sin un plan. Necesitas mudarte a finales de mes. Será bueno para ti. Aprenderás a ser independiente. Dijo independiente como si ella hubiera inventado la palabra. Tenía $800 ahorrados de trabajar los fines de semana en una cafetería local, una maleta golpeada y una computadora portátil usada con una esquina rota. Eso era todo. Sin fondo universitario, sin otra habitación de repuesto, sin plan de respaldo, solo un boleto de autobús de ida a Denver y una lista de turnos que le había rogado a mi futuro jefe que me diera por teléfono. La noche antes de irme, escuché a mis padres hablando en la cocina. Mi madre suspiró y dijo, ella encontrará su camino. Los niños como ella siempre lo hacen, y si no puede, bueno, siempre puede volver y pedir ayuda. Mi padre se rió y dijo, Aria es demasiado orgullosa. Nunca haría eso. ¿Lo resolverá o no? De cualquier manera, no podemos cargarla para siempre. No dirijo una caridad. Lo gracioso es que, años después, parada en ese salón con la caja en mis manos, así es exactamente como me describieron a todos los demás. La hija que nunca pudo mantenerse a sí misma, la que siempre volvería mendigando. Simplemente no esperaban que cuando finalmente regresara, yo sería quien sostuviera su sueño en una caja de regalo. Denver no se preocupó de que yo llegara con $800 y una maleta que apenas rodaba. El autobús me dejó antes del amanecer. El aire era más fino y frío de lo que esperaba. Y por un momento, me quedé allí en la acera, viendo mi aliento empañarse mientras todo en mi vida anterior se quedaba a 3 estados de distancia. Nadie me esperaba con un cartel de bienvenida. De hecho, nadie me esperaba en absoluto. Arrastré mi maleta hasta una habitación alquilada en un apartamento compartido que encontré en línea. El tipo de lugar donde podías escuchar cada conversación a través de las paredes y la puerta del horno nunca cerraba del todo. Pero era mío. Nadie podía decirme que me fuera a finales de mes. Ese primer año fue un borrón de alarmas y uniformes. Por las mañanas, abría una cafetería en el centro, moliendo granos y calentando leche hasta que mis manos olían permanentemente a espresso. Por las tardes, me apresuraba a las clases del programa de hospitalidad y culinaria, tratando de no quedarme dormida durante las conferencias sobre porcentajes de costos de alimentos e ingeniería de menús. Por las noches, servía mesas en una cafetería en la carretera, rellenando café para camioneros y enfermeras del turno de noche hasta el cierre. En el papel, parecía independencia. En realidad, estaba a una mala semana de tener que elegir entre comprar comida o pagar el alquiler.
Hubo noches en las que contaba las propinas sobre mi colchón y pensaba en llamar a casa, pidiendo ayuda, solo una vez. Luego escuchaba la voz de mi padre en mi cabeza: no dirijo una caridad. Esa frase mantenía mi teléfono boca abajo más veces de las que puedo contar. Si pensaban que me hundiría, preferiría ahogarme en silencio que darles la satisfacción de mirar. En las raras mañanas en que no tenía turno de apertura, me quedaba en el laboratorio de cocina de la escuela horneando. Era el único lugar donde mi cerebro se quedaba en silencio. Jugaba con recetas que no podía permitirme estropear en el trabajo. Rollos de canela espesos, panecillos pegajosos de arce y nuez pecana, una cazuela de tostadas francesas que hacía que la gente peleara en clase. Un día, después de una semana brutal de turnos dobles y un examen que estaba segura de haber reprobado, llevé una bandeja de rollos de canela extra a mi turno en la cafetería. Si no se venden, el personal puede comerlos, dije. Mi gerente se encogió de hombros. No pagamos los ingredientes, pero seguro. A las 10 de la mañana, se habían ido. Al día siguiente, la gente volvía preguntando por esos rollos de ayer. Empecé a llevar más. Así fue como me encontró ella. Probablemente tendría unos 50 y tantos, con ojos agudos y ese tipo de confianza que proviene de firmar cheques de pago, no de cobrarlos. Iba 2 veces por semana, siempre pedía un café solo y siempre dejaba propina en efectivo. Una tarde tranquila, preguntó: ¿quién sigue haciendo estos pasteles? Me sequé las manos en el delantal. Yo. Pruebo recetas en la escuela y traigo los extras. Ella asintió lentamente. ¿Estás en culinaria? Le conté sobre el programa de hospitalidad, los 3 trabajos, las matemáticas constantes de mi cuenta bancaria. No mencioné a mis padres. Ella no preguntó. En cambio, dijo: soy Vivian Sterling. Soy dueña de Morning Glory en la Cuarta y otros 2 locales de desayuno. Siéntate cuando te toque el descanso. Quiero hablar contigo sobre algo. Pensé que estaba bromeando. La gente no se acerca a estudiantes pobres y les ofrece reuniones. Pero ella esperó. Cuando finalmente llegó mi descanso, me senté con ella en una mesa de la esquina mientras mi corazón intentaba escapar por mis costillas. Ella tenía un cuaderno ya abierto. Te he estado observando, dijo, lo que, sí, sonó espeluznante, pero la forma en que lo dijo no lo era. Llegas a tiempo. Te mueves como si ya fueras la dueña del lugar. Y esos rollos de canela, la gente pagaría dinero de verdad por ellos. Me reí porque la gente sí pagaba dinero de verdad, solo que no a mí. Ella no se rió. Hablo en serio. Veo a un centenar de chicos pasar por el servicio de comidas cada año. La mayoría solo está aquí por un cheque de pago. Tú, Aria, tienes algo para construir. Así que, aquí está mi pregunta. ¿Quieres pasar los próximos 10 años tomando pedidos, o quieres dirigir un lugar que tenga tu nombre en la puerta? Nadie me había preguntado eso como si fuera una opción, no una fantasía. Escuché la voz de mi madre en el fondo de mi mente llamando a mis sueños adorables. Vivian deslizó una carpeta sobre la mesa. Dentro había números, proyecciones y una oferta. $20,000 en capital inicial a cambio de un pequeño porcentaje de cualquier cafetería que abriera, más su orientación sobre alquileres, proveedores, todas esas cosas que no te enseñan en clase. Esto no es caridad, dijo, casi como si pudiera oír a mi padre riéndose en mi cabeza. Es una inversión. Si fallas, yo pierdo dinero. Si tienes éxito, ambos ganamos. No hago esto porque sienta lástima por ti. Lo hago porque creo que me harás obtener ganancias. Me quedé mirando la carpeta, ante la idea de que alguien sin lazos de sangre creyera en mí más de lo que mi propia familia lo había hecho. Firmar ese acuerdo me aterrorizó. También lo hizo la idea de no firmarlo y quedarme exactamente donde estaba. Un mes después de incontables sesiones de planificación nocturnas y una reunión muy dura con un banco, un pequeño local de ladrillo en una parte más tranquila de Denver tenía un nuevo letrero sobre la puerta: Corazón de café, Harline Coffee. Lo abrí por primera vez con un juego de llaves prestadas y manos que no dejaban de temblar. Tenía 3 empleados, 6 mesas y apenas dinero suficiente para durar 3 meses si todo salía mal.
La chica que mis padres echaron con una maleta y $800 ahora tenía que pagar el alquiler de un contrato comercial y su propio horario de inspección de salud. Pensaron que me hundiría. En cambio, estaba aprendiendo a nadar prendiéndole fuego a mi propio barco y esperando que se convirtiera en un faro. Corazón de Café nunca estuvo destinada a ser un imperio. Al principio, era solo un estrecho espacio de ladrillo con sillas desparejadas, tazas de segunda mano y un menú que imprimía en la escuela en papel barato. Trabajaba en la barra, limpiaba mesas, respondía correos electrónicos, y luego me iba a casa y reescribía la lista de preparación del día siguiente hasta las 2 de la mañana. El primer mes, memoricé cada cara que entraba, aterrorizada de que no volvieran. Luego volvieron. La gente empezó a aparecer antes de que abriéramos, esperando afuera con las manos metidas en los bolsillos, pidiendo lo de siempre, como si hubiéramos estado allí durante años. Un bloguero gastronómico local se pasó un sábado, pidió un latte y un rollo de canela, y escribió una reseña que usaba frases como, vale la pena cruzar la ciudad. De la noche a la mañana, nuestras mañanas tranquilas desaparecieron. Las filas daban la vuelta a la manzana los fines de semana. Contraté más personal, amplié el menú y, finalmente dejé de revisar mi cuenta bancaria 3 veces al día para asegurarme de poder pagar el alquiler. Cuando el arrendador del local contiguo insinuó que se retiraba, Vivian levantó una ceja y dijo, segunda ubicación. Pensé que estaba bromeando. Un año después, Corazón de Café tenía 3 tiendas en 3 barrios diferentes. Cada una lo suficientemente concurrida como para que no tuviera que saltar detrás de la barra a menos que quisiera. Lanzamos nuestra propia línea de café tostado, comenzamos a enviar bolsas por todo el país y pasamos de un sitio web casero a algo que parecía pertenecer a una empresa real. Una revista regional hizo un reportaje sobre jóvenes emprendedores en Denver. Y de alguna manera, mi rostro terminó en la portada junto al titular, Construyendo comunidad, una taza a la vez. Guardaba la revista en el cajón de mi oficina, no en la pared. Esa era la cuestión. Construí esta vida ruidosa, vibrante y muy pública, manteniendo mi propio nombre lo más silencioso posible. Nuestras cuentas de redes sociales eran sobre la marca, no sobre mí. Sin selfies, sin fotos familiares, nada que mis padres pudieran encontrar por accidente y usar para hilar su historia favorita. Por lo que sabía Minneapolis, yo seguía por ahí en algún lugar, probablemente sirviendo mesas, probablemente tratando de encontrarme. Los viejos vecinos ocasionalmente me enviaban un mensaje diciendo que se habían encontrado con mi madre en el supermercado. El guión nunca cambiaba. Aria es terca. ¿Sabes cómo son los chicos? Se fue, no aceptó nuestra ayuda, y ahora está luchando. Rezamos para que entre en razón. Decían eso mientras yo negociaba contratos con proveedores y firmaba alquileres de 3 años. Una noche después de cerrar, me senté en la barra de la tienda original, contando los depósitos de efectivo del día. Vivian limpiaba la barra a mi lado porque incluso cuando eres copropietario, algunos hábitos nunca mueren. En la pared cerca de la puerta, alguien había clavado un mapa del mundo con alfileres en todos los lugares a los que habíamos enviado café. Florida tenía más alfileres de los que esperaba. Me quedé mirando la costa y solté una risa ahogada. Cuando era niña, mi padre solía hablar de retirarse cerca de una playa de Florida, una casita donde finalmente podría relajarse. Lo decía como una broma, pero lo decía mucho. En aquel entonces, ese sueño se sentía como algo con lo que tendría que casarme si alguna vez quería verlo. Sentada en mi propia cafetería, mirando mis propios números, me di cuenta de algo simple y un poco peligroso. Si quería, podría comprar ese tipo de casa yo misma. No algún día. No si me casaba bien. Aún no sabía que tomaría ese sueño exacto, lo pondría en una caja azul marino y lo llevaría de vuelta a las personas que dijeron que yo nunca me mantendría en pie por mi cuenta. Pero la idea comenzó allí, con una pila de recibos de depósito, un mapa lleno de alfileres y el sentimiento silencioso y terco de que finalmente era lo suficientemente fuerte como para elegir qué hacer con el poder que pensaban que yo nunca tendría. La invitación apareció un jueves cualquiera, enterrada entre facturas de servicios públicos y un folleto sobre limpieza de canaletas. Si la dirección de remitente no hubiera dicho Residencia Familiar Vance, Minneapolis, Minnesota, probablemente la habría tirado sin abrir.
Me quedé en mi pequeña oficina en la parte trasera de la tienda original de Corazón de Café sosteniendo este pesado sobre color crema como si pudiera morderme. Dentro había una tarjeta gruesa con letras plateadas: queda usted cordialmente invitado a celebrar el 25º aniversario de bodas de Richard y Eleanor Vance. Mis padres, las personas que no me habían llamado en casi una década, de repente me querían en una fiesta de club campestre en su honor. No había nota escrita a mano. Nada de "te extrañamos". Solo una hora, un lugar y un código de vestimenta que gritaba: por favor, luce exitosa, pero no más exitosa que nosotros. La miré tanto tiempo que mi gerente tocó a la puerta para ver si estaba bien. Esa noche, recibí un mensaje de un viejo vecino en Minneapolis. Había visto a mi madre en el supermercado. El mensaje decía: quizás vengas a casa para la gran fiesta. Dice que todo el mundo que está pasando por momentos difíciles. Difíciles para mí. Esa era una forma de describir la construcción de un negocio desde cero mientras tus padres le dicen al mundo que apenas estás manteniendo la cabeza fuera del agua. Unas semanas después, otro conocido mutuo llamó a una de mis camareras: mundo pequeño, medio oeste más pequeño. Me llegó el rumor de que mi padre había sido despedido de su trabajo de gestión y estaba luchando por conseguir algo similar. Estaban atrasados en algunas facturas, refinanciando la casa en secreto, pero seguían sonriendo en cada foto de la iglesia, seguían apareciendo en cada almuerzo benéfico. En papel, estaban bien. En realidad, estaban equilibrando un jarrón de cristal sobre una mesa rota. Ojalá pudiera decir que mi primera reacción fue preocupación. No lo fue. Fue ira. Me vieron irme con una maleta y $800 y nunca se molestaron en comprobar si lo lograba. Ahora, 10 años después, cuando sus propias vidas empezaron a tambalearse, recurrieron a la misma hija que habían echado por la puerta. Lo fácil habría sido tirar la invitación y dejar que conservaran su versión de la historia. Lo más difícil era volver. Me hice una pregunta que había evitado durante años: si me presentaba y ellos eran exactamente los mismos, ¿me arrepentiría de saberlo con certeza? La respuesta me sorprendió. No, ya no. Unas semanas después de la invitación, volé sola a Florida y conduje por la costa cerca de Sarasota, donde la arena parece casi blanca y el agua cambia entre verde y azul. Recorrí una pequeña casa de playa con un porche envolvente y un pequeño muelle torcido. No era grande. No era llamativa. Pero parada allí con la sal en el aire, me di cuenta de que este era el tipo de lugar del que mi padre solía hablar cuando mencionaba jubilarse en algún lugar cálido, justo al lado del agua. La compré, pagada en su totalidad, firmé mi nombre en cada línea. Al salir de esa oficina de cierre, no me sentí como una parásito. Me sentí peligrosamente tranquila. De vuelta en Denver, hice que me hicieran a medida una caja de regalo azul marino. Dentro, sobre una cama de terciopelo oscuro, coloqué las llaves de esa casa de Florida y una copia doblada de la escritura. En una hoja separada, imprimí una nota corta que no estaba segura de si alguna vez los dejaría leer: para la jubilación de la que siempre hablaban, de la hija que dijeron que jamás se mantendría en pie por su cuenta. Luego deslicé algo más en mi bolso de mano. No la caja. Una carpeta con impresiones de los reportajes de Corazón de Café en revistas. Capturas de pantalla de nuestra tienda en línea. Fotos de nuestras 3 ubicaciones. Prueba en caso de que alguien intentara llamarme mentirosa. La caja, la escritura, las llaves. Nada de eso era realmente sobre una casa en la playa. Era una prueba. Si mis padres veían lo que había dentro y finalmente me veían, realmente me veían, tal vez quedaba algo por salvar. Y si no, bueno, entonces al menos sabría exactamente con quién estaba tratando cuando entrara en ese salón y pusiera su sueño sobre la mesa. Entrar en el club campestre se sintió como entrar en una película donde todos los demás ya habían leído el guión. Luces de cristal, suelos pulidos, 100 pequeñas conversaciones que se silenciaron cuando crucé la puerta con esa caja azul marino en mis manos. Podía sentir a la gente tratando de ubicarme. Algunos me conocían desde que era niña. Otros solo conocían la versión que mis padres habían estado actuando durante años. En algún lugar entre el bar y la mesa de postres, lo escuché: ¿esa es Aria? Pensé que todavía estaba luchando. No me detuve. Vi a mis padres en la mesa principal,
perfectamente enmarcados como una foto. Mi padre con un traje que lo intentaba un poco demasiado. Mi madre con un vestido que probablemente costó más que mi primer mes de alquiler en Denver. Ethan se relajaba unos asientos más allá, luciendo exactamente como el chico dorado en cada historia que contaban. Me vio primero y sonrió con suficiencia. Vaya, dijo en voz baja mientras me acercaba. Te arreglas mejor de lo que pensaba. ¿Todavía sirves café en algún sitio? Sonreí. Algo así. No vine a intercambiar pullas con mi hermano. Vine por las dos personas en el centro de la sala. Cuando llegué a su mesa, puse la caja delante de ellos. Feliz aniversario, dije. Mi madre le dio a la caja una larga y lenta inspección, luego miró a los invitados a su alrededor, asegurándose de tener una audiencia. Oh, Aria, dijo, con la voz dulce y lo suficientemente alta para que se oyera. Realmente no tenías que hacer esto. Ella nunca ha sido buena con el dinero, añadió a la mesa. Pero tiene un gran corazón. Algunas mujeres sonrieron cortésmente. Mi padre no se molestó en fingir. Apartó la caja hacia mí con dos dedos. No necesitamos tu regalo barato, dijo. Tómalo y vete antes de que te avergüences. La sala quedó en silencio de una manera que ninguna música podría cubrir. Escuché el tintineo de un tenedor contra un plato detrás de mí. Por un segundo, sentí como si tuviera 19 años de nuevo, parada en nuestra cocina con una carta de aceptación universitaria en mis manos. Luego la sensación pasó. Tomé la caja, la puse justo delante de ellos de nuevo y me encontré con los ojos de mi padre. Realmente no tienen idea de a qué le están diciendo que no, dije con calma. La sonrisa de mi madre se tensó. Aria, por favor, siseó. No hagas un escándalo. Elegiste irte y vivir como sea que estés viviendo. Hemos hecho todo lo que pudimos. No seremos manipulados por la culpa. ¿Manipulados?, repetí. Eso es interesante. Deslicé la tapa de la caja. Los invitados más cercanos se inclinaron antes de poder detenerse. Dentro, sobre terciopelo oscuro, las llaves brillaron bajo las luces. Debajo, la escritura doblada esperaba. Levanté las llaves entre mis dedos. Esto, dije, con la voz firme, es la llave de una casa en la playa en Sarasota. 3 dormitorios, un porche envolvente, un muelle, pagada en su totalidad, sin hipoteca. Solían hablar de jubilarse en un lugar así. ¿Recuerdan? Una mujer de nuestra antigua iglesia se cubrió la boca. ¿Compraste una casa? Mi madre soltó una risa corta y fea. Está exagerando, dijo rápidamente. Aria apenas puede pagar su propio alquiler, y mucho menos esto. Tienes razón, dije. Si yo fuera solo una camarera que no pudiera mantenerse sola, esto sería imposible. Me volví hacia la sala. Pero no soy solo eso. Soy dueña de Corazón de Café, 3 ubicaciones en Denver. Enviamos a nivel nacional. Algunos de ustedes incluso podrían tener nuestras bolsas en su cocina y no darse cuenta. Los teléfonos comenzaron a salir. Vi a alguien en una mesa cercana escribiendo mi nombre, sus ojos yendo y viniendo entre mí y su pantalla. Oh, Dios mío, susurraron a la persona de al lado. Es ella. Está en la portada de esa revista. No necesitaba que lo confirmaran, pero dejé que el silencio se estirara de todos modos. Durante 10 años, continué, mis padres les han dicho a la gente que me escapé, que estoy luchando, que no los dejo ayudarme. Lo que no mencionan es que cuando pedí ayuda para ir a la universidad, dijeron que no. Cuando tenía 19 años, me dijeron que me mudara porque la casa estaba demasiado llena. Me fui con $800 y una maleta. Nunca llamaron para preguntar si lo logré. Los ojos de mi madre brillaban ahora, pero no por orgullo. Aria, eso no es justo, dijo, con la voz temblorosa de esa manera ensayada. Hicimos lo que pensamos que era mejor. No sabíamos que tenías éxito. Ella extendió la mano hacia la caja buscando las llaves. Podemos empezar de nuevo. Podemos hablar de la casa. Tu padre ha estado bajo mucho estrés. ¿Esto?
Aparté la caja ligeramente fuera de su alcance. El movimiento fue pequeño, pero el mensaje no lo fue. Esto iba a ser tuyo, dije en voz baja. Una oportunidad para vivir el sueño del que hablaban en lugar de solo publicar sobre él. Un regalo de la hija que dijeron que jamás se mantendría en pie por su cuenta. Mi padre se aclaró la garganta, de repente más suave. Aria, no hagamos esto aquí. Reaccionamos exageradamente. Podemos encontrar una solución. No, dije. No puedes humillarme delante de todos y luego negociar porque viste un signo de dólar. Miré a los invitados y a los teléfonos que aún sostenían. Ustedes han escuchado su versión durante años. Esta noche vieron la mía. Crean lo que quieran. Cerré la tapa de la caja, guardando las llaves y la escritura en la oscuridad. El rostro de mi madre se desmoronó, el pánico se filtró a través de la actuación. No puedes simplemente irte con eso, sollozó. No puedes hacerle esto a tus propios padres. Me alejé de la mesa. Yo no les hice nada, dije. Simplemente dejé de dejar que ustedes me lo hicieran a mí. Luego me di la vuelta y caminé por el salón, pasando las lámparas de araña y el silencio atónito, cargando la caja que habían llamado barata, incluso después de saber lo que había dentro. Pensaron que podían llamarme parásito y quedarse con la casa. Lo que no entendieron fue que lo que realmente me llevaba conmigo no tenía nada que ver con Florida. Era el poder de decidir por primera vez que su opinión sobre mí no valía ni una sola llave de ese llavero. Lo curioso de esa noche es que el verdadero ruido no vino de la fiesta. Vino después. Para cuando regresé a mi hotel, mi teléfono vibraba sin parar. Llamadas perdidas de mi madre, mi padre, incluso Ethan. Mensajes que oscilaban entre, ¿cómo pudiste humillarnos así? Y necesitamos hablar de esa casa y por favor, Aria, solo llama. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesita de noche y lo dejé zumbar hasta que la batería se agotó. Al día siguiente, mientras estaba de vuelta en Denver, limpiando mis propios mostradores, las repercusiones comenzaron a filtrarse desde 3 estados de distancia. Una mujer que había estado en la fiesta envió un mensaje a Instagram de corazón de café. Estuve allí anoche, escribió. Tus padres les han estado diciendo a la gente durante años que apenas te las arreglabas. Lo siento mucho. Yo también pediré tu café a partir de ahora. Vivian llamó unos días después, tratando sin éxito de no sonar satisfecha. Hiciste estallar internet en tu ciudad natal, dijo. La mitad de las damas de la iglesia han visto repetidamente cómo abrías esa caja. Una de ellas le contó a un tipo que estaba a punto de contratar a tu padre. Al parecer, está reconsiderando. Nadie quiere un gerente cuya idea de liderazgo es echar a su propia hija y luego suplicar por su casa de playa. No sentí alegría al escuchar eso. Tampoco sentí nada. Sobre todo, sentí distancia, como si todo estuviera sucediendo en una historia de la que ya me había salido. Alrededor de un mes después de la fiesta, contesté una de las llamadas de mi madre, solo una vez. Su voz era más pequeña de lo que recordaba. Se disculpó por el tono que había usado, por cómo se veía, por dejar que las cosas se salieran de control. No se disculpó por echarme a los 19 años ni por decirle al mundo que era un fracaso mientras cobraba cada punto de simpatía que podía. Cuando le pregunté de qué se arrepentía realmente, ella se quedó en silencio. Ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Así que establecí las únicas reglas con las que podía vivir. No más historias sobre mí para hacerla parecer una mártir. No pedir dinero, favores o rescate. Si quería una relación, tenía que ser honesta y pequeña. Algo que construyéramos lentamente, no una actuación para una audiencia. Ella dijo que lo entendía. Le dije que necesitaría tiempo para ver si eso era cierto. Luego vendí la casa de Florida. En lugar de entregarle a mis padres una jubilación por la que habían tratado de manipularme, utilicé el dinero para iniciar el fondo de becas Corazón de Café para mujeres que ingresan a programas de hospitalidad y culinaria cuyos padres se niegan a apoyarlas. Cada año, una chica que podría haber sido yo recibe un cheque que dice, tu sueño es real, incluso si tus padres no pueden verlo. Eso se sintió más sanador que ver a mis padres sentados en un porche que no se habían ganado. Durante mucho tiempo, pensé que la gran pregunta era, ¿qué está mal conmigo para que mi propia familia me trate así?
Me llevó construir una vida sin ellos darme cuenta de que había estado haciendo la pregunta equivocada. La verdadera pregunta era, ¿son estas personas realmente capaces de amarme como me merezco? A veces la respuesta es no a veces, lo más saludable que puedes hacer es aceptarlo y construir tu propia familia con las personas que aparecen para ti. Si alguna vez te han llamado parásito, carga, decepción, quiero que escuches esto claramente, esa etiqueta no te pertenece solo porque alguien mayor lo dijo primero. Tienes derecho a establecer límites. Tienes derecho a alejarte de personas que solo te recuerdan cuando quieren algo. Y absolutamente tienes derecho a construir una vida que haga que su versión de ti parezca ridícula.